Muy buenos días, Teniente Sebastián Taylor, jefe de los Bugoday designado por nuestra cacica general Elena Cruz. Muy buenos días, Capitán Salutio Palacio, planificador de los Bugoday designado por la cacica Elena Cruz. Buenos días, Subteniente Juan Espinosa. Buenos días, Teniente Rodolfo Guaidó. Buenos días, Cabo Primero Orlando Juque. Buenos días a nuestro vocero Arsenio Carizo. Buenos días, Bugoday. El Ministerio de Educación nos complace poder contribuir para que se formen unidades y que nos ayuden a la comarca a poder garantizar lo que es la seguridad. La falta de instituciones, del equipo de seguridad del gobierno, ha hecho que la comarca sea escenarios de situaciones muy tristes, como la que se dieron en el Terón, la que se dieron en Río Caña, como también la que se dieron en Manuel Aparicio. Es por ello que nosotros, como Ministerio de Educación, en nombre de la ministra Lucy Molinar, vamos a estar de la mano, Teniente Taylor, de las autoridades tradicionales, igual también de la mano de la Policía Nacional, para que en equipo nosotros podamos garantizar a la población la seguridad que tanto se requiere en la comarca. En nombre de la profesora Lady Tugri, directora regional de educación de la comarca Nuevo Bugulé, es para mí un honor estar frente a ustedes jóvenes. Y permítanme compartir una pequeña anécdota. En el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, cuando la pandemia tenía arrodillado a la primera potencia mundial como los Estados Unidos, y a países desarrollados como Italia, Francia, nuestro temor en Panamá era que cómo íbamos a hacer frente a la pandemia. Y sobre todo aún, cómo íbamos a hacer frente a la pandemia en la comarca. Es allí donde vimos lo necesario y fundamental, la labor de los Bugoday. Fueron las unidades de la policía y fueron los Bugoday que se enfrentaron a esta situación crítica de pandemia. Tal vez a Mario, tal vez no te han dado las gracias, Mario. Tal vez no le darán las gracias a ustedes, porque así somos a veces de desagradecidos el ser humano. Pero jóvenes, yo quiero motivarlo hoy a que ustedes tienen un rol importante. Y cuando yo, comando Taylor, me sentía cansado y yo con un salario, veía que estaban en las calles los Bugoday sin ningún reconocimiento, sin ningún pago, y en ocasiones hasta servíamos de burla y no se nos da el respeto que hoy se ha mencionado. Es por ello que quiero decirle que como hijo de la comarca, como un hermano más de ustedes, como un joven que son, quiero motivarlos y felicitarlos. Ya el vandalismo no solamente se da en San Miguelito, ya ahora el vandalismo se está dando en nuestro centro educativo de la comarca. Es por ello que la presencia de ustedes en cada una de las comunidades es necesaria y fundamental. Nosotros desde el Ministerio de Educación seguiremos siendo
la voz amiga, el bastón que sostenga la formación. Nuestras instituciones, nuestros centros educativos van a estar abiertos para que se sigan formando más Bugoday. Van a estar abiertos porque después de esta promoción hay que seguir especializándolo a ustedes. Y así como el Centro Básico General Enrique Palacio les abrió la puerta, así también las puertas de las instituciones educativas en la comarca van a estar siempre prestos en la disposición para que ustedes puedan seguir perfeccionándose, capacitándose y ganando poco a poco ese respeto que nos merecemos, que se merece cada uno de ustedes por la labor desinteresada y sobre todo, jóvenes, a veces no reconocida por las autoridades, tanto administrativas como tradicionales. Quiero despedirme recordando a que acá en Río Caña teníamos un Bugoday, si no me equivoco, salute, Chali Gustavín. Chali Hain. Y aquí teníamos a quien ya está retirado, a un Bugoday. Ahora ustedes vienen a suplir con esa energía y esa valentía. No deshonre, jóvenes, no deshonre la imagen del Bugoday. No lo deshonre. Nosotros los educadores éramos los llamados a transformar la vida en cada una de las comunidades. Pero algunos de mis compañeros nos hemos equivocado y hemos ido perdiendo el liderazgo y el respeto en las comunidades. Lamentablemente. Véanse en ese espejo. Y hoy más que nunca debo estar agradecido con nuestro cacique Mónico Cruz, que gracias a él se ve cristalizado este esfuerzo. A las cocineras que no han dormido, a Adriana, que ha estado aquí como parte del Ministerio de Desarrollo también, del MIDES, el apoyo y la colaboración. Solo así, en equipo, con la convicción de que tenemos que aportar hacia la comarca, vamos a llevar más progreso para nuestra juventud y vamos a garantizarle un futuro próspero a nuestra niñez. Que Dios los bendiga, jóvenes, y que Mamá Tata nos acompañe en nuestra labor en beneficio de la comarca. Muchas gracias.